Primero es entender cuál es mi potencial de ahorro. Si yo no sé cuánto puedo ahorrar al mes, yo no sé tampoco cómo puedo planificarme mis objetivos. Luego es cuestión de conocer cuáles son nuestros objetivos. ¿Qué quiero conseguir? O sea, ¿qué quiero conseguir a largo plazo y qué quiero conseguir al corto? Dentro de los gastos emocionales, a mí lo que me gusta es que lo primero es que sean conscientes de que existen. Sepamos que, mira, esto ha pasado porque, a ver, ¿qué ha pasado hoy? Estaba triste y compré esto porque pensé que me iba a alegrar. Me alegré 5 minutos. ¿Qué aspecto quiero que tenga ese año? Y yo creo que hay 4 categorías en las que nos tenemos que plantear nuestros objetivos. Por un lado, a nivel personal, mi tiempo libre, cómo lo utilizo, qué hobbies tengo, qué vínculos desarrollo a nivel profesional, de qué manera pongo mis talentos al servicio, de qué manera genero ingresos. A nivel económico, qué objetivos económicos tengo un dinerito ahorrado por si acaso para algo, tengo un colchón de ahorro un poco más grande, estoy invirtiendo o no. Y a nivel emocional, ¿cómo estamos? ¿Y qué trabajo también hacemos? ¿Qué cosas en mi rutina o en mi día a día me hacen sentir más serenidad o más acogida cuando hay momentos difíciles? Que hagan una honesta revisión de cómo están ahora. ¿Cómo está esto ahora? ¿Y cómo quiero que esté? ¿O qué me gustaría que cambie? Porque a lo mejor a nivel personal me parece que está todo estupendo, pero a nivel profesional, ¿me está gustando lo que está pasando? La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana, hoy tengo una gran invitada. Me acompaña desde España, Patricia Ramos. Patricia, bienvenida. ¿Cómo has estado, Patricia? Pues muy muy ajetreada, pero muy bien, muy contenta, puedo decir, sí. Miles de proyectos, ¿no? Me comentabas, has tenido este año, hace un año que grabamos nuestro primer episodio, ya tiene un ratito. Y en aquel entonces, pues bueno, nos contabas cómo habías empezado. Pero bueno, antes de que arranquemos, déjame Uh-huh. presentar a la audiencia quién es Patricia Ramos. Patricia Ramos es una profesional española especializada en finanzas personales y emprendimiento. Ofrece cursos diseñados para fortalecer las bases económicas y emocionales de los negocios, proporcionando estrategias para una gestión financiera efectiva y sostenible. Uno de sus programas destacados es Potencia las finanzas de tu emprendimiento. ¿Qué Uh-huh. tal? ¿Qué tal esta descripción, Patricia? Potente. Sí, la verdad es que el tema de las finanzas es una cosa que yo creo que comentamos la otra vez, ¿no? Que llegó un poco así como de segundas. Para mí nunca ha sido como la cosa principal, pero sí que he podido ver con el paso del tiempo que tiene una importancia enorme. Al final, en el mundo en el que vivimos, o tenemos nuestras finanzas claras, o es muy complicado que consigamos ciertos objetivos en la vida, ¿no? Y al final, pues bueno, a mí tengo que decir que mi tema central es el trabajo. Y cómo vamos a hablar de trabajo si no hablamos de dinero y no hablamos de Claro. planificación financiera? Y no hablamos, y claro, el trabajo cuando somos asalariados es una cosa, ¿no? La forma de generar dinero, pero cuando emprendemos, la forma de generar y gestionar dinero es otra. Y si esto no está claro, muy complicado que podamos tener un trabajo que nos satisfaga, ¿no? Claro, claro. Y bueno, justo por eso me interesaba mucho hablar contigo en este momento, porque ha pasado un año, han pasado grandes cosas. Eh, Obviamente, cuando ves en retrospectiva esas decisiones que tomaste, cómo has ido gestionando tu tiempo, tus recursos, los proyectos, etcétera. Y a veces es importante, ¿no? También hacer como esa reflexión de qué hay detrás de todo esto. Y por qué no nos cuentas un poquito de lo que ha sido este journey en este tiempo? Uf. Ha sido una montaña rusa espectacular porque ha sido un año, yo creo que de la parte como más identitaria del momento emprendedora, ha sido un año de fracasos totales. O sea, de emprender cosas que parecían que eran muy buena idea, que iban a salir súper bien, y luego de repente ver que no y que se desinflan, y volver a dar una vuelta y traerlo por otro lado. Ha sido un año que, decimos, de aprendizaje es muy grande, pero ha sido un año, tengo que decir que donde estoy ahora mismo lo veo con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Pero aseguro que han sido unos meses en el que ha sido como un poco la parte baja de la montaña rusa de la emprendedora, Ujú.
duro de gestionar, la Aparte verdad. la expectativa también, ¿no, Patricia? O sea, porque al final cuando dices, voy a emprender, voy a ser mi propio jefe, voy a planificar, voy a hacer estos proyectos y voy a impactar miles de personas. Y la realidad es que una vez que estamos en un mercado hiper competido, ¿no? O sea, la oferta que existe hoy en día de gente que está creando contenidos, que está haciendo cosas ahí interesantes también, o sea, pegarle ahí o sea, obviamente cuando tienes esa atracción y logras generar un reel viral o algo que se vuelve masivo, pues ahí le pegaste al clavo, pero para que llegue ese momento, no es en un año, no es en un mes, ¿no? A veces es esa frustración, ¿no? Hay gente que lo hace, pero no es el común, ¿no? Entonces, o sea, creo que con esto que me compartes entiendo que ha sido un poco el proceso también y cómo lidias dentro de todo ese proceso de planificación con toda esta frustración de proyectos que esto que me compartías, este va a ser un gran proyecto y que al final no funciona. ¿Cómo lidias con esa frustración y cómo no eso te imposibilita a seguir y a dar el siguiente proyecto? Mm. Yo creo que, fíjate también lo que decías, ¿no? De que de repente hay algo que se puede hacer viral y quedarse en el clavo. Y este año ha sido una montaña rusa porque ha habido momentos así. Ha habido momentos de contenido viral, de contenido que ha llegado a más de 150.000 personas en TikTok, en un espacio donde yo no tenía una comunidad cuidada, donde he recibido comentarios de todo tipo, ¿no? Y es como, cuando algo se viraliza es como, ay, que, si no, hay una parte como egoica de, qué bien, ¿no? Que llega el mensaje y tal, pero llega a mucha gente. Y hay mucha gente que no te conoce y que no sabe de dónde vienes y que está poniendo lo que estás contando en ese pedacito, en esos segundos, en un contexto muy propio, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso en concreto, fue con una campaña que estaba haciendo con otra amiga y desarrollamos como cierto contenido que pegó súper bien y, y precisamente recibí comentarios maravillosos que mi ego era se inflaba, pero a lo mejor por cada 50 comentarios maravillosos recibía uno terrible y eso era como, madre mía, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, entonces ha sido como vivir precisamente como todo ese impacto emocional que hay dentro del emprendimiento, de que lo bueno a veces nos cuesta creérnoslo, o podemos decir, ah, bien, 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 sí, bueno, bien, bien, ¿no? Pero luego llega una sola cosa mala y es como una puñalada en el corazón, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver cuando hacemos un trabajo que es honesto y que es genuino y que de verdad sale de un lugar profundo de una misma. Y en ese sentido ha sido muy montaña rusa. ¿Y qué significa que de repente un reel se viralice? Para el negocio eso no significa nada. Claro. Es que esto es lo más duro de entender. No significa nada. No significa que te vaya a comprar más gente. No significa que tu mes vaya a salir mejor, ni que los próximos meses estén súper claros a nivel financiero. Claro. Claro, porque también es como llegar a esa audiencia correcta, como bien dices, ¿no? O sea, de repente el contexto de lo que se viraliza, pues es como, pues a lo mejor un mensaje polémico, a lo mejor algo que alguien comparte mucho, pero esto que dices es muy importante, ¿no? Cuando tienes un proyecto en donde necesitas monetizar o necesitas hacer alguna adquisición de nuevos clientes, pues esa conversión a veces no es tan sencilla, ¿no? Y, y a ver, o sea, también me gustaría, o sea, aprovechar esta conversación justo porque tú has pasado por el mundo de una empresa, decidiste emprender, hoy estás ayudando a gente que está emprendiendo y evidentemente no es lo mismo cuando tú tienes el éxito o cuando estás en una empresa, por ejemplo, una empresa de consultoría y entonces le dices a la gente cómo hacer las cosas, pero tú estás recibiendo tu dinero, ¿no? O sea, al final tú tienes, digamos, tu vida medio solucionada en cuanto a tus necesidades básicas, pero cuando estás en este punto en donde tú eres una emprendedora y estás ayudando a emprendedores y también estás batallando en esta generación de demanda y demás, o sea, ¿cómo lo vives? O sea, ¿qué ha significado y qué reflexión te traería lo que tenías antes y lo que tienes hoy? O sea, ese balance en tu vida y en tus emociones, porque también tú hablas mucho de esa desde la emoción, ¿no? Sí, yo creo que ha sido el trabajo más bestia de enfrentarme a todos mis monstruos, a toda la falta de valor propio, a todo lo que yo no creía en mí, porque yo no me cuestionaba, y yo creo que posiblemente mucha gente que haya pasado por el mundo corporativo luego haya emprendido, cuando estamos trabajando para otros no nos cuestionamos tanto si lo hacemos tan bien, nos podemos cuestionar un poco de, bueno, si esto podría haber estado mejor, ¿no? Pero no hay un cuestionamiento tan grande, porque a veces tampoco hay una conexión tan grande
con lo que de verdad, con lo que estamos poniendo al servicio en esa empresa y algo interno nuestro, ¿no? Entonces a veces se siente algo un poco más como un intercambio más mercantil. En el emprendimiento para mí ha sido el escaparate de todos mis miedos y mi mierda más grande, mis vergüenzas más grandes, mi miedo al rechazo, em, mis juicios más gigantes también, ¿no? Porque todo lo que veía que otros hacían y yo juzgaba, no lo quería traer a mi proyecto y como eso también me ha hecho que haya oportunidades que no haya cogido, ¿no? Entonces ha sido un proceso de observación del lado más feíto bastante importante. Pero precisamente de ese trabajo ha sido un trabajo muy grande de valor propio, porque, porque no queda más remedio que darnos nuestro propio lugar y ponernos en valor, ¿no? Y ponernos en valor cuando hay gente que nos dice que le está encantando lo que estamos haciendo, ¿no? Y clientas que están encantadísimas, es fácil, pero cuando de repente un mes no llegan, ¿cómo me sigo poniendo en valor, no? ¿Cómo lo hago desde mí sin estar dependiendo de lo que me digan otras personas? ¿Sigue siendo valioso lo que yo sé, el conocimiento que yo tengo, si no tengo con quién compartirlo porque ese mes no llegan clientes? Claro. Es duro sostener eso. Sí, como esta parte del impostor también, ¿no? O sea, y a ver, yo creo que también este proceso es como de repetición, ¿no? O sea, al final del día es cómo mejoras en esta mejora constante y cómo no justo te matan esos comentarios. O sea, creo que es muy difícil también lidiar con las redes sociales, ¿no? O sea, a mí he tenido oportunidad de entrevistar a gente pues muy reconocida, ¿no? Por ejemplo, en México y pues que tiene como una audiencia grande y demás. Y esto que dices es muy cierto, o sea, de repente los números se ven muy bien y de repente te llegan comentarios que dices, wow, o sea, porque es medio hate, así de nada, o sea, increíble esta persona, pero el entrevistador, malísimo, ¿no? O sea, y como que pega tu ego, como que dices, wow, o sea, ya tengo esta capacidad de poder contactar con estas personas y que acepten una entrevista conmigo, y entonces a lo mejor no lo estoy haciendo tan bien, y entonces quizá no es valioso lo que estoy aportando, pero sabes, o sea, todo lo que yo disfruto haciendo este proyecto para mí es como invaluable, o sea, y yo lo veo desde otra perspectiva, fíjate, y aquí justo es en donde encajo lo que tú me compartes, porque creo que si yo viviera solo de esto, para mí sería muy frustrante y me sentiría hecho una mierda y entonces a lo mejor no hubiera accionado jamás este proyecto, ¿no? O sea, para mí esto es mi hobby, entonces pues yo sigo teniendo un sueldo de una empresa y demás y me apasiona hacer esto y le dedico mucho tiempo, ¿no? Porque al final yo hago todo, o sea, y ha sido desde mejorar en el audio, en el equipo, en los invitados, en leer, ¿no? En documentarme, en ver cosas, en aprender. O sea, esta curiosidad que es de lo que se trata este podcast. O sea, porque al final yo no soy experto en nada, simplemente soy un curioso que quiere ser mejor persona, ¿no? Y si en el camino eso le ayuda a alguien, para mí sería maravilloso, pero es como yo lo veo ahora desde este egoísmo de, a ver, yo estoy tratando de ser una mejor persona, una mejor versión de mí, sé que tengo muchos defectos, sé que he pasado por momentos difíciles, sé que padezco mucho este síndrome del impostor, de que a veces no me la creo, de que, ¿sabes? O sea, y estar constantemente con eso y decir, bueno, es que realmente creo que sí puede ser algo valioso. Y si veo mi capítulo 1 a este 190 y algo que ya llevamos, o sea, había una mejora, ¿no? O sea, al final y una constancia también, que creo que eso es algo muy importante que a veces no vemos en los proyectos que emprendemos. Creemos que, o queremos que todo sea de la noche a la mañana y no es así, ¿no? Totalmente. Y de hecho, fíjate, una de las cosas que estaba pensando hoy cuando estaba pensando en este momento, ¿no? Era como, ostras, hace un año, era como, y este hombre sigue publicando constantemente contenido con todo lo que igualmente estará pasando en tu vida, ¿no? Porque en tu vida pasan muchas más cosas que Sí, el ser asalariado, ¿no? Y es como todo lo que nos va afectando a lo largo de nuestra vida, todas las cosas que van pasando, todo el impacto que va teniendo toda la gente con la que vas hablando, todo lo que vas recibiendo, ¿no? Dentro de redes sociales y tú te mantienes aquí. De verdad que lo pensaba y era como, ostras, esto es parte de lo que hace que las cosas realmente funcionen. Porque si no le damos el tiempo y el espacio, ¿no? Y no nos mantenemos en esa curva, en esa también incómoda curva de aprendizaje, ¿no? Si tirásemos la toalla en el momento en el que pasa algo que no nos... o tenemos alguna duda sobre nosotros mismos,
pero no habría oportunidad a llegar al, bueno, capítulo 200 que te llegará dentro de poco. Pues sí, o sea, la verdad es que sí, o sea, y a veces también esa comparación es dura, ¿no, Patricia? Porque pues, te comparas justo con otras personas que lo están haciendo, que lo están reventando y que, güey, este podcast empezó hace poquito y ya es muy famoso, ¿no? Y había sido un trayecto largo, pero me siento muy orgulloso. Esta semana justo, porque YouTube te pone ciertas políticas para poder monetizar y empezar a generar. Yo ya llegué a ese punto y entonces ya tengo mi primer dólar, ¿no? Que ya está ahí monetizado. Y digo, wow, o sea, es nada, pero, o sea, es un milestone que verdaderamente dices, o sea, como esa atracción de repente en unas pocas semanas se fue capitalizando y algo que parecía como muy lejano porque de repente yo veía los números y decía, puta, falta mucho para crecer y ya pasaron 3, 4 meses y como que no sube esa aguja y de repente retrocede y digo, pues ¿cómo mide YouTube este tipo de cosas? ¿No? O sea, es como el algoritmo, ¿no? Y de repente las últimas semanas fueron así, ¡pum!, fue creciendo y dije, wow, o sea, te emociona y dices, wow, o sea, no todo es malo, tampoco todo es bueno, pero lo importante es el sentido que le estás dando a lo que estás trabajando, ¿no? Creo que ahí es la clave también de cómo a ti te llena ese propósito y cómo lo defines en tu vida, ¿no? Totalmente. Yo creo que es que si no está alineado con nosotros de alguna manera esto que estamos haciendo, es que ya no estaríamos ahí. Porque si no, ¿qué sentido tendría pegarse todas esas leches? Es que es duro, ¿no? Es obstáculo tras obstáculo y cuando no es una cosa es otra. Y cuando no es algo que, un output que viene así como externo, es un input interno de un pensamiento de falta de valoración o un miedo o algo que se activa. Claro. Entonces, sí, si no hay ese motor, ¿no? Que nos lleva en esa dirección, también para qué, ¿no? Totalmente. Oye, y bueno, justo esto eso que te comparto también me gustaría conectarlo con tu propia historia y con los clientes que tú atiendes. O sea, ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo hoy el reto también de las personas que se acercan contigo y en esta planeación financiera y en estos proyectos, cómo han impactado? Tengo que decir que es un momento muy interesante porque ya han pasado 3 años desde que comencé la parte de clases de finanzas. Wow. Entonces, ahora, ¿qué tiene la planificación financiera? Que necesita tiempo para ver los frutos. O sea, hay cosas que sí que se pueden ver bastante fácilmente y fue como de las cosas que más me chocaron cuando en los primeros cursos de finanzas, que en la primera clase cuando revisábamos cosas como de gastos del día a día, cosas que nos da un poco igual si nos lo da una compañía u otra, pero esto lo da más barato, o sea, como formas como de, vamos a decir, de, entre comillas, recortar gastos en cosas que vamos a utilizar sí o sí, pero que me da igual, que no me cambian la vida, si eso es esta compañía o esta otra pues ya habíamos gente que conseguía a lo mejor ahorrar 600 o 700 euros al año. O sea, que ya estaban amortizando el curso que acababan de pagar conmigo, pero con creces, ¿no? Le estaban multiplicando lo que habían invertido en ese caso, ¿no? Pero ahora ha sido con el paso del tiempo que lo que se ve es la consecución de otros objetivos. O sea, personas que han podido ahorrar y cambiar de trabajo, ahorrar y formarse, ¿no? Tomar otras direcciones. Ayer justo me mandó uno de una clienta que va a publicar un libro, ¿no? Y este era uno de las planificaciones que había dentro de su plan financiero también, ¿no? Y realmente es muy bonito porque estoy viendo estos frutos, ¿no? Y yo misma necesitaba también llegar a este momento para como reafirmar esa sensación que yo tenía de es que esto requiere de tiempo. Y hay cosas que no pueden pasar en 2 días, ¿no? Y es como, esto es. O sea, esto es lo que sucede cuando hay esa parte como de una responsabilidad con el dinero, pero vamos a decir una responsabilidad que gusta, o sea, que en realidad que es buena, que puede ser muy disfrutable, que puede ser muy poderosa, porque a partir de ahí es como vemos que vamos construyendo. Claro. Y esas cosas, y esos momentos en los que es como mesecito a mesecito, que parece como muy poco cuando vemos solo un mesecito, a veces como, bueno, un ahorrito de un mes, pero cuando lo vemos a largo plazo es cuando se consiguen las cosas. Claro, claro. Al final es... ¿y cómo trabajas estos proyectos de justo de corto y largo plazo? O sea, porque al final también esta inmediatez con lo que tienes que vivir, el día a día, etcétera. ¿Cómo haces? O sea, empecemos ya a dar como estas recomendaciones ya muy prácticas de lo que tú
de lo que eres especialista, ¿cómo lo manejas? Sí, seguramente habrá muchas formas de hacer esto, ¿eh? A mí me gusta siempre mencionar que mi forma a lo mejor no es ni la mejor ni la más correcta, pero es la que a mí me funciona y es la que yo estoy viendo que con la gente funciona. Lo primero es entender cuál es mi potencial de ahorro. Si yo no sé cuánto puedo ahorrar al mes, yo no sé tampoco cómo puedo planificarme mis objetivos. Una vez yo sé cuánto ingreso y cuánto gasto, y luego, vamos a decir, contrasto un poco, porque no es lo mismo lo que sucede en diciembre que lo que sucede, yo que sé, de repente en febrero, ¿no? Claro. Son meses muy distintos y todos sabemos pues que hay ciertos momentos que son de vacaciones, que son celebraciones, hay momentos al año que pasan cosas o momentos que pues pago el seguro de la casa en tal mes y es carísimo, lo que sea, ¿no? Hay meses que son un poco distintos. Teniendo eso en cuenta y sabemos cuál es nuestro potencial de ahorro, luego es cuestión de conocer cuáles son nuestros objetivos. ¿Qué quiero conseguir? O sea, ¿qué quiero conseguir a largo plazo y qué quiero conseguir al corto? ¿No? Porque hay cosas que, por ejemplo, cuando pensamos en formaciones, en cosas que tienen una fecha, es que tengo que conseguir el dinero para esa fecha, ¿no? A lo mejor si no lo consigo en esa fecha me tengo que esperar un año más. Entonces necesitamos tener claros cuáles son esos objetivos. Y a partir de ahí, con lo que jugamos en realidad, es como ya tenemos una cantidad de dinero, sabemos qué queremos y jugamos con el factor tiempo. Que es, si yo ahorro al mes, que no sé inventarme una cantidad, ¿no? Pero si yo ahorro al mes 300 euros o 300x, independientemente como de la moneda, no sé cómo, cuál sería como una cantidad de ahorro en medio en México, ¿no? Um, esto lo puedo distribuir, si tengo un objetivo, fácil, va uno, ¿no? Pero cuando tengo varios y tienen distintos tiempos, tengo que ir viendo. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, visibilizar y jugar mucho con los tiempos, ¿no? Como dentro de las herramientas que yo doy en las clases hay como una plantilla donde se ve esto. Entonces vamos poniendo, si a este objetivo lo pones 100 euros al mes, ¿cuándo lo conseguirías? Y ya te hace como un poco el cálculo, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo los números, es como, tardaría un año en conseguirlo si pongo 100 euros al mes. Quiero conseguirlo antes. Vale, muy bien, pues entonces le ponemos un poquito más a este y un poquito menos a otros, ¿no? O hay veces que lo que hacemos, porque a veces es mucho más eficiente poner todo a un objetivo, porque si lo pongo todo a uno lo consigo en 3 meses y en 3 meses puedo empezar a poner todo a uno al siguiente, ¿no? Entonces esta también puede ser una forma a veces como de llegar un poco más rápido. Cuando no hay tanta prisa, a veces se puede estar poniendo como en varios a la vez cuando son cosas que son un poco más a largo plazo. Pero al Claro, final es jugar con cuál es mi potencial de ahorro, qué quiero y cuándo lo quiero conseguir. claro. Y la parte del crédito, ¿cómo lo ves? O sea, también hay bueno, la oferta de créditos, bueno, al menos en México, no sé, en España, pero o sea, te hablan todos los días los bancos ofreciéndote dinero por todo, ¿no? Nuevas tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, Mm. qué recomendaciones le das a la gente? O sea, el uso de estos instrumentos de financiamiento. Aquí quizá puede ser que tengamos una diferencia cultural de cómo de común es usar crédito. Em, yo personalmente lo que recomiendo siempre es evitar el crédito, Okay. O sea, evitarlo lo máximo posible. tú no tomas crédito nunca. Yo, por ejemplo, lo he usado en situaciones puntuales como, por ejemplo, cuando trabajaba en corporaciones y tenía viajes de empresa, entonces yo pagaba ciertos gastos del viaje con, con mi dinero personal y al mes siguiente la empresa me devolvía ese dinero. Entonces yo utilizaba una tarjeta de crédito con la que sencillamente esos gastos, en vez de pasar por mi cuenta personal, pasan por la tarjeta de crédito y antes de que vamos a decir, que me pasasen ese gasto a mi cuenta personal tarjeta de crédito, ya la empresa me había pagado ese coste. Entonces, en realidad, es como si yo no estuviese tocando mi dinero. Entonces, Okay. por ejemplo, para personas que tienen este tipo de situaciones, puede ser interesante. Cualquier caso similar que se pueda aplicar es interesante. Aquí, por lo menos, el planteamiento de posponer un pago un mes no tiene ningún coste, ¿no? Aquí, por lo menos, los costes es cuando intentamos fraccionar en distintos pagos o a más largo plazo. Por lo demás, las situaciones del tipo no me llega, entonces pago con crédito,
en realidad es una situación súper estresante. Si en algún momento alguien está necesitando hacerlo de esta manera para poder llegar, si es la única manera, es la única manera, ¿no? Pero realmente emocionalmente es una situación muy estresante porque estamos jugando con un dinero que no tenemos y ese pago siempre va a venir, ¿no? Claro. Entonces, encontrar la manera de poder deshacerse de ese pago de crédito para mí sería el punto principal. También porque cuando estamos pagando crédito no estamos pudiendo ahorrar. Claro, porque aparte los intereses que están asociados a ese crédito también, o sea, mes a mes tienes que estar pagando no solo el capital, sino los intereses y generalmente los créditos te cobran al principio del periodo más intereses y menos capital. Entonces, o sea, se aseguran su ganancia, ¿no? Al final los bancos aseguran esa ganancia. Entonces, Se pagan primero. claro, claro, Sí. es retador, ¿no? Pero, o sea, ¿qué recomendación le darías a la gente que tiene pues ya algún crédito o que tiene varios créditos, ¿no? O sea, dos, tres tarjetas, más un crédito personal, más cosas de este tipo. O sea, ¿hay alguna estrategia en donde tienes que priorizar el cómo ir pagando o liquidando estos? ¿Has tenido algún caso de este tipo? Recuerdo un caso que estuvimos trabajando distintas líneas de crédito y de deuda en la que lo que hacíamos lo primero es tener claro cuánto dinero se pidió, cuánto dinero se ha pagado, cuánto queda por pagar, qué porcentaje estoy pagando de intereses por ese dinero, ¿no? Que este es el precio del dinero, ¿cuál es? Los intereses que pagamos por él, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay varias líneas, no voy a decir que siempre es así, pero sí que he visto que en general lo que hay es un desconocimiento de cuánto realmente me queda por pagar. Y esto puede pasar incluso con algo tan sencillo como estar pagando un teléfono a plazos, que parece que no, yo no tengo un crédito, yo créditos ninguno, ¿no? Yo solo es que compré este teléfono y bueno, pues la financiera de Apple me deja pagarlo mes a mes sin intereses. Tienes un crédito. Y es importante que sepas cuándo vas a terminar de pagar esto, porque sigues pagando mes a mes este objeto, ¿no? Entonces, cuando hay varias líneas de crédito, lo primero es honestidad y ponerlo sobre el papel. ¿Cuánto pedí? ¿Cuánto se ha pagado? ¿Cuánto queda por pagar? ¿Y qué porcentaje de intereses tengo? Lo más recomendable es enfocarse en cerrar las líneas de crédito con intereses más altos. Intentar quitar eso cuanto antes, ir cerrándolas como a veces intentamos como cerrar toda, ir pagando un poquito de todas a la vez y a veces puede ser más interesante a largo plazo enfocarse solo en una, para no alargar no incrementar el pago de intereses por estar posponiéndolo, por no poder pagarlo antes. Claro, o sea, sí ir liquidando, o sea, si tienes varios créditos, liquida uno, el más caro, enfócate en Ujú. ese, paga el mínimo de los otros, o sea, te vas a ir ganando ahí intereses en el otro, pero al menos estás Claro, eh, capitalizando ya el que es el más costoso, ¿no? Al final del día, sí, te ganas amortizando ahí. intereses en los otros, pero pensando en que serán intereses mucho más bajos que el que hemos seleccionado inicialmente. Ok. Eso es súper tip, porque sí también pasa mucho esto, yo lo he visto, que de repente la gente no sabe cuánto dinero tiene. Y yo incluso he pasado también esos momentos, ¿eh? Yo sí uso la tarjeta de crédito y a veces digo, wow, ya me endeudé de más. Y a veces estas fantasías de comprar a meses sin intereses, porque el acumulado de repente llega un mes en que dices, bueno, sí, ya, pero tengo que pagar tres cosas que había elegido meses sin intereses y mi pago en ese mes va a ser muy alto porque ya es la suma de los tres. Entonces se vuelve complejo, ¿no? O sea, esa planificación también es interesante. Total, sí, es tener un buen seguimiento. O sea, creo que sí, no queda más remedio que tener crédito en algún momento puntual, porque al final el crédito también existe para que podamos tener, vamos a decir, soluciones en momentos de crisis, soluciones en momentos en los que no tenemos otra opción, ¿no? Si esta es la situación que tenemos, tenerlo muy controlado. Al menos revisarlo, al menos saber lo que hay. Es una situación bastante incómoda porque también lo que estamos es en un diálogo de él, no tengo dinero, no he tenido suficiente o no gano suficiente y eso con qué me pone en contacto, ¿no? Emocionalmente con puntos bastante incómodos. Entonces, al menos yo lo que planteo con el dinero es que nos contemos verdad, que tengamos un momento de honestidad con ello también. Hemos tomado esta decisión como personas adultas, esta ha sido la solución para X situación que a lo mejor tenemos, pero voy a asumirlo con responsabilidad. ¿Mm? Claro.
También la última vez recuerdo hablábamos de, o sea, tú recomiendas mucho este ejercicio de anotar, ¿no? De ir teniendo un tracking de tus gastos para justo saber cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos y en qué te estás gastando más dinero. Y hablas mucho también de estos gastos emocionales, o sea, estoy gastando esto que a lo mejor es innecesario, pero me llena. Cuéntanos más de este approach que tú sigues. Sí, a mí me gusta que dentro del apunte de gastos, esto para mí forma parte del contarnos verdad, de que si pedimos honestidad a la gente ante la vida, que las primeras personas que nos tenemos que ser honestas somos nosotros, y este es uno de los aspectos en los que más nos gusta engañarnos. He visto hacernos muchas trampas con los números y con las finanzas para intentar tapar gastos, y están con los típicos casos de no, el efectivo no cuenta, el efectivo no se apunta, ni el ingreso ni el gasto, ¿no? Y es como, ¿qué más da? Es como si va a quedar cerrado igual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si de repente entra este efectivo que alguien te ha dado por, no sé, una celebración o lo que sea, y lo gasto, también aumenta el gasto. Aumenta esa cantidad de gasto. Entonces, bueno, hay como muchas trampas y muchos trucos que nos hacemos para no mirar esos números, para no verlos crecer. Para mí dan muchísima información. Y son también un espacio como de meditación un poco de cómo estamos, porque la forma en que gastamos habla mucho de cómo nos sentimos. Y a mí eso me encanta, a mí eso me fascina. Y una de las partes en las que pido a mis alumnas, y digo alumnas porque principalmente son mujeres, pero es verdad que también hay hombres dentro de los cursos, sobre cómo apuntar los gastos es marcar categorías, ¿no? De qué naturaleza de gasto es esta, ¿no? Para que sepamos un poco en qué estamos poniendo nuestro dinero. Esto nos ayuda luego un montón a presupuestar y a hacer planes anuales y planes mensuales y todo esto, y a proteger el ahorro, que es para lo que sirve un presupuesto. Y luego, aparte, les pido que pongan, pues si el gasto ha sido, pues esto, esencial, si ha sido de disfrute o si ha sido no esencial o innecesario, ¿no? Jugamos ahí también un poco con distintas formas de decirlo, porque también para cada persona es distinto, ¿no? O sea, a veces hay gente que utiliza el innecesario como una forma de castigarse, ¿no? Es como, vale, pues tú no esencial. Tú vas a poner no esencial, mejor para que no utilices esto en tu contra. Todos tenemos nuestros mecanismos y nuestras, vamos a decir, propias dinámicas, y el dinero es una forma de premiarnos y una forma de castigarnos también. Claro. Y dentro de los gastos emocionales, a mí lo que me gusta es que lo primero es que sean conscientes de que existen, de que están ahí, que no por eso hay que quitarlos, que no por eso hay que eliminarlos, pero que sepamos que, mira, esto ha pasado porque, a ver, ¿qué ha pasado hoy? Estaba triste y compré esto porque pensé que me iba a alegrar. Me alegré 5 minutos. Es verdad, me sentí mejor un ratito, pero ha pasado un rato, sigo triste. Entonces, es una forma también de poder tomar conciencia de en qué estados emocionales estamos, y a partir de ahí poder desarrollar estrategias que sí tengan un impacto real. Porque todos sabemos que sí, que me puede hacer sentir bien, pues si me siento triste comprarme un dulce, que todos lo sabemos. Y no pasa nada, y no hay por qué cortarlo. Pero aparte de comprar el dulce, vamos a tener que hacer algo más con esto, ¿no? Porque es como, porque ya sé que esto es cortoplacista y que hay algo más profundo que me está pasando y que lo voy a tener que atender de otra manera. Entonces, no es una cuestión de obsesión de recortar todos los gastos emocionales, sino utilizarlos también como señales de alerta. De, mira, está pasando algo, me reviso, me escucho, no estoy escuchando mucho últimamente. ¿Qué puedo hacer realmente en este momento de tristeza por mí? Claro. Que a lo mejor necesito hablar con alguien, a lo mejor necesito quedar con una amiga, tener un momento de charla, a lo mejor un abrazo, a lo mejor necesito descansar, escucharme yo, estar un rato sin ruido, sin pantallas, sin estímulos, y esto es muy personal. Claro, porque también esta parte de los gastos compulsivos, ¿no? O sea, hay unos, a veces es como, que yo me caché, de repente o sea, pedí un montón de cosas en Amazon, o sea, yo soy todo pido en e-commerce, o sea, tengo 1000 aplicaciones, ropa, todo, yo compro todo en línea, o sea, mi súper, todo es en línea, pero me he cachado que de repente es como, a ver qué hay, y es como un gasto compulsivo, y a veces veo mi lista de pedidos y es una cantidad de cosas innecesarias a veces, ¿no? ¿Tienes algún Entonces, ejemplo? ¿Te viene algún ejemplo a la mente cuando cuentas esto? o sea, es que si te enseñan a mi lista de Amazon, o sea, hay cosas tan absurdas. De repente compro muchos libros, ¿no? Y a veces digo, pues ni siquiera he leído los
10 antes que compré y ya estoy comprando uno nuevo, o sea, pero o ya tengo mi lista de favoritos por ahí o no sé, cosas igual para la casa, ¿no? Compro más jabones de manos y entonces pues, de repente tengo un montón de jabones de manos y son innecesarios, ¿sabes? Al final, o sea, sí es medio provisivo, pero no los necesito en ese mes. Qué interesante esto. ¿Tú a qué crees que responde, por ejemplo, el comprar más libros cuando ya tienes? No hay tiempo físico a veces de leerlos todos, ¿no? Claro, a ver, yo es como esta parte que soy una persona que de repente voy a muchas cosas, ¿no? A la vez, o sea, esta compulsión que tengo de hacer, de que me aburro, de que yo, según yo me aburro fácilmente y entonces quiero hacer más y, ¿sabes? Y a Ujú. veces dejo cosas a medias, ¿no? Yo nunca leo un libro a la vez, o sea, yo siempre estoy leyendo 3, 4 libros simultáneos, o sea, y me tardo más, evidentemente, y aparte escucho audiolibros y, ¿sabes? Y podcasts, o sea, estoy todo el tiempo consumiendo contenido que a veces he llegado a pensar que digo, creo que me estoy saturando y a veces también eso te hace sobrepensar un montón. Y es como Mm, esa paradoja del conocimiento de, ok, sí llegas, o sea, porque siempre pienso que, y es que lo interesante de todo ese proceso es que luego te das cuenta que hay cosas que defines o que supongo tú te definen. Y a mí me gusta mucho eso, o sea, como cambiar de opinión, ¿no? A veces mm. cuestionarme. Total, y ahí el conocimiento nos ayuda mucho, ¿no? Como a poder Sí, sí, seguir. pero hasta qué punto es esa necesidad de conocimiento, curiosidad y hasta qué punto ya es una compulsión. Mm, mm. Es muy interesante que digas esto. Y ahí también te pongo un poco en el compromiso de plantearte cuál es la diferencia para ti. ¿Cuáles son los momentos en los que te dices, uy, esto fue compulsión? O sea, no sé, o sea, ya cuando lo veo más deep, o sea, hacia mi proceso incluso o sea, muchas veces me he sentido triste, ¿no? O sea, muchas veces es huir de una emoción que estoy pasando y entonces es una manera de sobrellevar ese momento incómodo que vivo, ¿no? Ujú. Aislarme, salirme de ese pensamiento y entonces enfocarme en otras cosas. Entonces eso se vuelve caótico en tu vida porque al final no estás conectando con el sentimiento de origen. Y es un poco lo que tú decías, o sea, este gasto emocional lo estoy haciendo por esto, pero no lo reconoces. O sea, generalmente llegar a ese punto de reconocimiento, decir, estoy comprando tanto, pero ¿por qué viene? O sea, ¿por qué es esta compulsión? O sea, tengo una necesidad y cada semana compro, o sea, a veces no necesitas comprar cada semana. Entonces, algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, Total. sí, creo que es esta desconexión que en mi caso particular, esta desconexión que a veces hago de esa emoción o de ese momento que estoy pasando, ¿no? Y entonces estoy tratando de llenarlo con esta manera de comprar o de otras cosas, ¿no? Ujú. Qué interesante. A mí esta es una de las partes como que me parecen fascinantes, porque el mismo comportamiento para dos personas puede tener un trasfondo totalmente diferente. Claro. Entonces, por eso es importante que, uno, que nos demos cuenta, si no lo apuntamos, es muy posible que nos pase desapercibido y que simplemente lo veamos como, bueno, yo quería un libro, me lo compré y ya está, ¿no? Pero cuando vemos el total del mes que se ha ido en la categoría libros o cultura o la que tenga cada uno, y de repente vemos que es más grande de lo habitual, ¿no? Es como, ¿qué ha pasado este mes? Ah, es que compré este libro, no me lo leí, este otro no me lo leí, este no me lo leí, y luego me apunté a este curso, y luego también fui a esto, he ido al cine no sé cuántas veces, y luego al teatro, y luego es como, ¿qué ha pasado este mes? ¿Por qué he estado tan en búsqueda de conocimiento? Porque he estado tan en busca de información, tal. Y yo, por ejemplo, me reconozco mucho en el comportamiento que tú mencionas, ¿no? Soy muy curiosa, me encanta aprender más, leer más. Yo siempre digo, tantos libros, tan poco tiempo. O sea, tanta información, tanto contenido, tan poco tiempo. Y eso es una de las cosas como que más pena me dan. Y es uno de los comportamientos en los que yo sí me veo compulsión. O sea, yo puedo perfectamente comprar un montón de libros y no leerlos. Pero en ese momento es como, no puedo no leerlo. O sea, no puedo no comprarlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, para mí responde a momentos en los que puedo tener o mucha ilusión por crear algo nuevo, entonces me quiero poner a leerlo todo sobre ese tema y ya tengo comprobado que si me compro más de 2 libros a la vez, es que luego me emociono con otra cosa y entonces ese tercer libro ahí quedó, ¿no? Y a lo mejor más adelante, en 5 años, me pongo y me lo leo, ¿no? Pero mientras tanto han estado ahí, o sea, mi dinero, en vez de estar trabajando para mí,
generándome a mí maravillosos intereses y beneficios, ha estado ahí sentado en, en un pedazo de mueble que además al que le he tenido que estar quitando el polvo. Y si me he mudado, he tenido que meterlo en una caja y llevarlo conmigo, ¿no? Y es como... Entonces llega un momento en que a mí se me hacía como un poco ridículo. Y yo he notado que por un lado tengo esa parte como de que me ilusiono mucho con algo y yo quiero saber todo. Y luego tengo otra parte que es, siento que no sé nada, siento que no sé suficiente. No sé suficiente, tengo que leer más, tengo que saber más, tengo que entender más, porque si no, no puedo hablar de este tema porque no sé. Entonces también en los momentos en los que se me toca un poco el valor propio, me voy mucho al conocimiento porque ha sido mi herramienta de construcción del valor propio creciendo. Entonces ahí cuando nos vemos en esto, yo cuando me veo que estoy comprando muchos libros es como, uy, alguien no se está sintiendo bien, ¿qué está pasando? Vamos a intentar tirar hacia las estrategias que tenemos de construcción del valor propio, las que son de verdad, no estas otras. Claro. Ahora, yo tengo un truco que a lo mejor te gusta, para cuando me compro libros de más que digo, ya sé que no debería, pero me voy a comprar estos 2 libros a la vez. Y es que el primer libro, hay uno que tengo que empezarme a leer, es porque me lo voy a poder leer inmediatamente. O sea, o lo puedo combinar con otra lectura que tenga, que yo también hago esto, leer varios libros a la vez y escuchar podcasts y formaciones y luego estar estudiando otra cosa y así. Y es como, tengo que poder leerlo a la vez que lo que tengo o que se me acaba una lectura y lo comienzo. Y si el segundo no lo puedo empezar a leer a la vez, lo que hago es que me lo empaqueten para regalo. Okay. Y lo guardo empaquetado para regalo. Y de esa forma, cuando llega el día, yo no tengo un libro que ha estado ahí, que me he cansado de verlo en la estantería, sino que lo que tengo es un regalo por abrir. Entonces, como que se le añade un extra de emoción, ese halo de que es nuevo, que también a veces nos genera algo especial, o a mí por lo menos me lo genera, lo sigue teniendo. Entonces es como de, qué ilusión, estoy abriendo un regalo, es un libro que además me encanta, que me lo compró la Patricia del pasado, ¿no? La Patricia del futuro y lo está recibiendo. Y a mí, por ejemplo, esto me funciona bastante bien. Es bueno, ¿eh? Ese es un buen tipo, o sea, porque al final sí es como de, me voy a dar esta oportunidad de abrir este regalo y de disfrutarlo, ¿no? También. O sea, no lo ves como... fíjate que eso me recordó, una persona alguna vez me compartía que él tenía justo esta costumbre de comprar cosas que le gustaban y para regalos, ¿no? O sea, de repente, este es, o sea, no sé en qué momento, pero lo voy a regalar a alguien. Y entonces tenía un cajón de regalos. Y entonces en algún momento venía una celebración, el cumpleaños de alguien y decía, mira, esta persona creo que esto le va a gustar. Y entonces sacaba del cajón de regalos y ya tenía regalos armados para diferentes ocasiones. O sea, es como, Qué curioso esto, ¿no? sí, se me hizo muy interesante. No O había sea, ido yo a jamás lo haría. A mí se me hace como que un regalo es especial en el momento, ¿no? Pero Mm. bueno, mira, a esta persona le funcionaba. Y Ay, era qué muy interesante. detallista, ¿eh? La verdad es que es una de las personas más detallistas que yo he conocido. Fíjate, seguramente es como, también los regalos tienen como mucho de uno mismo, ¿no? Es como que también estamos regalando un pedacito bueno, de nuestra forma de ver el mundo. Qué bonito. Y qué curioso. Me gustaría como saber más como qué hay detrás de esa compra, de esos regalos, de estar preparado para esa ocasión, ¿no? A ver, esta es una Porque... persona también súper previsora, ¿sabes? O sea, es una Mm, persona que cuidaba mucho sus recursos. Entonces, veía una promoción de algo, o sea, imagínate una ropa y la veía en descuento y decía, la voy a comprar, a alguien le va a gustar y se me hace súper lindo, o veía un libro en descuento y lo compraba, o sea, compraba cosas que le salían más barato a estar en el rush del momento de tengo que regalar y voy a buscar un regalo específico en este momento. Entonces, o sea, era una parte entre previsora y el detalle, o sea, ujú. es Entonces, interesante. qué interesante. Yo, una de las categorías que comento en las clases a poner es generosidad, que es cuánto dinero nos gastamos en ser generosos. Mira, qué Y hay bien. gente que a lo mejor pues ve ahí una categoría como un espacio de desarrollo y hay gente que a lo mejor tiene tendencia a invitar mucho, ¿no? A pagar los cafés a todo el mundo, ¿no? A ser la primera persona que saca la cartera. Y esto es maravilloso en general, pero cuando miramos a final de mes la cantidad y quizá no nos está gustando mucho, o vamos a decir es más grande de lo que nos habríamos esperado, porque esta es una de las cosas interesantes de tener categorías, que al final de mes vemos realmente el tamaño de la situación y desde ahí es donde le podemos llegar a poner la etiqueta de problema o no.
Hay gente que dice, bueno, yo me recuerdo una persona que me decía, es que no quiero apuntar los cafés que me gasto, o sea, los cafés que me compro fuera de casa, porque creo que va a ser muchísimo dinero y me da mucho estrés. Como, bueno, vamos a separar esta categoría, voy apuntándolo, vamos a ver qué hay y luego ya veremos qué tendría, si hay algo que cambiar. Y su respuesta fue, ah, no, pues no era para tanto, ¿no? Mientras que hay otras categorías que las vemos y es como, madre mía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me gasto tanto dinero en esto? Y me he encontrado mucha gente que, por ejemplo, en generosidad, en invitar a otros, se han dado cuenta de que en realidad se están gastando más de lo que les gustaría y que ahí detrás hay también un comportamiento de complacencia, de sobrecompensación por situaciones, vamos a decir, tensas con esos vínculos o por vergüenza porque les va muy bien económicamente y a lo mejor las personas de su entorno no. Y pagan, vamos a decir, esa gestión emocional, Claro. ¿no? Wow, es que, ¿sabes? O sea, lo que me encanta de tu trabajo es justo esto, o sea, es que cómo conectas la parte del gasto, porque todo tiene una conexión también emocional, o sea, es impresionante y generalmente no lo vemos así, o sea, como que pues, es dinero, lo vas, es transaccional, Ah, pero cuando empiezas a llevarlo a este nivel, o sea, qué poderoso, ¿no? Porque es al final, o sea, estoy gastando, pero ¿por qué razón? O sea, porque siempre tenemos como estos gastos que creemos que son los necesarios y evidentemente sí hay algunos, ¿no? O sea, la renta, comida, etcétera, pero también qué alimentos estás consumiendo, ¿no? ¿En qué zona estás viviendo? ¿Cómo es el nivel de vida que te estás dando y por qué? O sea, ¿por qué estás priorizando esa parte en ti? O sea, cuando lo llevas a ese nivel, o sea, hay un trasfondo también de todo eso. Y hay una carga muy grande de nuestros valores y de la alineación de nuestros valores en la forma en que gastamos. Es una forma, o sea, tenemos más poder como consumidores que como ciudadanos. Las empresas gastan cantidades loquísimas de dinero para saber qué quiere el consumidor, qué necesita. O sea, los cambios que hacen las empresas de ser más sostenibles no es una cuestión específicamente empresarial, es porque están escuchando al consumidor y ven que si no cambian pueden tener un problema a largo plazo. Y aparte, porque por supuesto las personas que trabajan dentro de esas empresas también tienen ese interés y esa inquietud. Yo esto, por ejemplo, lo he vivido también en las últimas empresas en las que estuve, que los propios empleados estamos intentando empujar a que hubiese productos sostenibles, ¿no? Pero hasta que no salía dentro de los estudios de mercado, pues vamos a decir que no todo el mundo se convencía, ¿no? Entonces, como consumidores tenemos un poder enorme de crear el mundo que queremos. Y esto no lo tenemos que olvidar también. Y, por ejemplo, para mí esa fue una de las cosas que más me chocó cuando empecé a apuntar mis gastos cuando tenía como unos 22 años. Cuando empecé a apuntar mis gastos y puse las categorías, yo me llevé un golpe de realidad de lo que yo me creía que era mi vida y lo que luego era mi vida. O sea, yo me contaba que era una persona que le encantaba la cultura, que era muy sana, ¿no? Que le encantaba la sostenibilidad, que se preocupaba por el medio ambiente. Y yo cuando vi mis gastos fue como, no gasto un duro en cultura, o sea, no gasto nada en cultura. A lo mejor me compro un libro de vez en cuando, pero esto en aquella época era la universidad, descargaba mucho. Leía mucho en ebook ya de aquella época. Eh, compraba en cadenas de fast fashion mucho más de lo que me habría imaginado y comía en Burger King muchísimo. Entonces era como, ¿dónde está esa persona sana, preocupada por el medio ambiente que yo me cuento que soy? ¿No? Entonces hubo un momento en que dije, claro, por esto me siento tan mal, porque no estoy pudiendo tener acciones, o sea, era como, no estoy teniendo acciones alineadas con mis valores. Luego podía plantearme, bueno, tengo 22 años, tengo primeros trabajos, tengo el sueldo que tengo, que puedo llegar a hacer, ¿no? con esta cantidad de dinero. Pero también hay una parte inevitable, un poco de responsabilidad ahí, ¿no? Y de, sí, bueno, de cómo también nos hace sentir esto respecto a la persona que nos contamos que somos. Claro. Mm. Claro, porque estás construyendo a partir de estos mismos gastos, ¿no? También. O sea, al final del día es en dónde pones tus prioridades, como empezaste a hablar en esta charla, ¿no? Es en dónde vamos a poner el recurso para los proyectos que tienes que llevar a cabo, ¿no? Claro, es que al final lo que somos gestores de nuestros recursos. Y recursos en realidad, cuando hablamos de recursos son muchas cosas, va mucho más allá del dinero. Nuestra red de contactos posiblemente sea el mayor recurso que tengamos. O sea,
tenemos acceso, por ejemplo, si lo pensamos, a mucha más riqueza material y económica de la que tenemos como individuos. Porque sabemos que gracias a la red que tenemos, si necesitamos algo, podemos acceder también a lo material y a la riqueza que nuestra red nos pueda proporcionar o esté dispuesta a proporcionarnos si tenemos un mal momento. Por eso ahí es que tenemos también como mucho más poder del que consideramos y que tenemos mucho más sostén del que bueno, pues inicialmente nos podríamos imaginar. Claro, y también cuidar esas relaciones, ¿no? De repente, ¿cómo inviertes también en esas relaciones? Ujú, ujú, O sea, porque también a veces te aíslas, ¿no? En este proceso de tengo este proyecto, tengo que ahorrar, no puedo salir. Entonces, descuidas ujú. también esas relaciones. Sí, en los momentos en los que, y esto es verdad que también me lo he encontrado un montón, y dentro de mi propio proceso también en el emprendimiento, ha sido también parte de ello, ¿no? El plantearme, ¿por qué ocio es consumo? ¿En qué momento el capitalismo se ha apropiado del deseo y todo lo que es divertido, ¿no? Y todo lo que es deseable requiere de un gasto económico? ¿Cómo puede ser esto? Ujú. ¿Es real esto? Entonces, para esos momentos, yo lo que recomiendo es hacer una lista. Yo dentro de la plantilla yo pongo una lista que es lista de deseos, que es lo que no puede ser ahora, no lo voy a reprimir, lo voy a planificar y llegará en el futuro. Ahora, la lista de deseos, de cosas que me gustan, si lo que necesito, estoy en un momento en el que necesito un ocio de diversión, de movimiento, ¿qué puedo hacer que ahora mismo no me suponga un gasto de dinero? Bueno, quizá en un festival son 150 euros la entrada. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda escuchar música en directo sin gastar 150 euros? Seguro que las hay. En todas las ciudades las hay, en todos los lugares las hay. ¿Qué otras cosas me interesan que no suponen un gasto de dinero? Y esto creo que es un poco retador porque inevitablemente estamos todo el día viendo en Instagram todos esos planes interesantísimos que hace todo el mundo y hay una parte como de coolness que hemos puesto de cara al ocio. Claro. Yo con mis amigas teníamos un reto y esto me pasó una vez dando un paseo con una amiga por mi barrio, ¿no? Dijimos, nada, salimos un momento, o sea, era como un momento como entre media mañana de despejarnos del trabajo y tal. Salimos un momento y damos un paseo que hace buen día, hace sol. Y estábamos paseando y fue como, ay, pues me voy a coger un cafecito en tal sitio que hacen el café con este helado artesanal, qué rico. Y ella me miró y me dijo, ¿por qué no podemos dar un paseo sin consumir? Y fue como, tienes razón. ¿Por qué no podemos simplemente dar un paseo y estar tú y yo charlando? ¿Por qué de repente parece que tengo que tomarme ese café cuando me acabo de tomar un café en mi casa? O sea, y un café de especialidad, que me gusta a mí hacerme mi café bien, ¿no? Y mi ritual, ¿no? Y es como, claro, es que no es una... No es porque no sea una necesidad, no es que si no es necesario tenemos que cortarlo, ¿no? Pero me hizo pensar mucho en aquel momento. Fue como, claro, es que cada vez que digo voy a dar un paseo y a despejarme, compro algo. Claro. Sí, Mm. claro, también viene esa desconexión muy emocional. O sea, al final es que también es la cultura, como bien dices. O sea, estamos inmersos en este mundo en donde quieres pertenecer también, ¿no? O sea, hay mucho, Ujú. mucho que hacer. O sea, por ejemplo, yo en Ciudad de México, justo estaba el fin de semana pasado, o sea, es impresionante. Hace un par de semanas fue feriado y en ese fin de semana hubo una cantidad de conciertos y de eventos y de cosas. O sea, en la ciudad puedes hacer mil cosas cada fin de semana, ¿no? Para todos los presupuestos, pero te da mucho este FOMO, ¿no? De, oye, está el concierto tal y viene tal artista. Y entonces cada vez los conciertos son más caros porque es una realidad que Ujú. ya son impagables. O sea, hay miles de festivales. Ahora ya se ha puesto mucho de moda de hacer festivales de todo. Y entonces, pues es una oportunidad de que te vendan un boleto más caro, ¿no? Porque son 2 días de música y son jornadas que te matan. O sea, yo apenas fui también a un festival y, o sea, 3 días, el segundo día yo estaba muerto, ¿no? Y el lunes, o sea, no te cuento cómo estaba, Patricia, estaba drenado, energéticamente y súper cansado. Y entonces es como de, wow, o sea, pero es este FOMO de, puta, es que es el festival, ¿no? Qué importante esto que acabas de decir acababa drenado de energía. La energía vital que tenemos, ese es el recurso más importante y más difícil de gestionar que podemos llegar a tener. Claro. Porque queremos hacerlo todo y no tenemos energía para todo.
sea, ya no es solo que no tengamos dinero para todo, es que no tenemos energía para todo, ¿no? Porque si incluso cuando tengo dinero me voy de festival, que me lo puedo pagar, que lo puedo disfrutar, y luego llego a mi casa y digo, ¿qué ha pasado? Parece que haya estado corriendo una maratón desde el viernes, ¿no? Sí, exacto. Tal cual. Sí, sí, es impresionante, ¿no? Es esta manera de que nos han hecho, como bien dices, o sea, el consumismo salvaje, ¿no? Realmente sí es muy complicado el mundo en el que estamos, pero qué importante también esa planeación. Qué padre, la verdad es que, bueno, casi estamos cerrando el capítulo, Patricia. Es qué gusto platicar contigo, siempre se pasa muy Igual. rápido, ¿no? Sí. Pero, o sea, estamos también a final de año, estamos arrancando un nuevo año, 2025, se viene complicado, ¿no? Hay tantas señales alarmantes en el mundo, yo no sé, la verdad es que a mí a veces me da mucha incertidumbre, no sé qué va a pasar. Vivimos en esta irracionalidad o en estos extremos, ¿no? Que también eso creo que es lo que crea las redes sociales, muchas burbujas, y entonces cada uno piensa que es su verdad, ¿no? Y entonces hay muchas verdades hoy en la época actual, cada uno contando una historia que tiene argumentos y que tiene gente que resuena con ellos. Y qué importante va a ser también el tema de la planificación financiera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, o sea, escuchar un poco tu perspectiva y algunas recomendaciones igual para este proceso, para la gente que está cerrando este año, para las personas que han sido tus clientes, estos emprendedores o gente que quiere emprender. ¿Qué consejos nos darías? Mm. ¿O qué reflexiones? Ay, am, de cara a quien quiera planificar 2025, que diga, ahora sí que tengo que ponerme a revisar mi dinero y ponerlo en orden, ya está bien, ¿no? Porque creo que también un poco a nuestra generación nos pasa esto que nos estamos viendo de repente en una edad en la que nuestros padres, vamos a decir, que ya tenían muchas cosas a nuestra edad, ¿no? Muchas cosas que no necesariamente nosotros queremos y deseamos para nosotros, ¿no? Este es otro de los grandes temas, de cuál es el objetivo de nuestra generación. Y es lo que hace que precisamente plantearnos objetivos y prepararnos económicamente para ellos sea tan complicado. Porque para mí el ejercicio para preparar 2025 primero es ¿qué quieres? ¿Qué objetivos tienes a largo plazo y qué objetivos tienes específicamente para 2025? Y esto ya nos confronta con un montón de cosas, ¿no? Porque lo que decías, mucho FOMO, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero ¿qué aspecto quiero que tenga ese año? Y yo creo que hay 4 categorías en las que nos tenemos que plantear nuestros objetivos, que a mí por lo menos me funcionan muy bien, que es por un lado a nivel personal, mi tiempo libre, cómo lo utilizo, qué hobbies tengo, qué vínculos desarrollo o con qué vínculos paso tiempo en mi tiempo libre. A nivel profesional, de qué manera pongo mis talentos al servicio de X visión o de qué manera genero ingresos. A nivel económico, ¿qué objetivos económicos tengo? Tengo un dinerito ahorrado por si acaso para algo, ¿no? Tengo mi almohadita de ahorro para emergencias, tengo un colchón de ahorro un poco más grande, estoy invirtiendo, ¿no? Quiero comenzar a invertir, ¿no? Ver un poco qué objetivos tenemos y ser muy concretos también con los objetivos. Y a nivel emocional, ¿cómo estamos? Y qué trabajo también hacemos para sentirnos, no vamos a decir como lo mejor posible, porque yo no creo que el objetivo sea específicamente la felicidad, ¿no? Y el estar siempre bien, sino de qué manera qué cosas en mi rutina o en mi día a día me hacen sentir más serenidad o más acogida cuando hay momentos difíciles, volver a tierra cuando tengo ansiedad, eh, sentirme quizá más abrazada en los momentos en los que siento inseguridad o miedo, o los que siento esa incertidumbre de una manera más fuerte que en otros momentos. Y ahí también tener como nuestro plancito, ¿no? Y habrá para quien este plan pues implique también un gasto económico, como hacer terapia, ir a retiros o recibir fisioterapia, masajes, tener momentos de pues hacer yoga, ir al gimnasio, hacer deporte, tener un entrenador personal, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Las que nos ayudan también a tener ese estado emocional. Creo que es una cosa que no tenemos que olvidar que es importante. Y aquí yo pido a la gente que de esas 4 categorías que hagan una honesta revisión de cómo están ahora. ¿Cómo está esto ahora? ¿Y cómo quiero que esté? ¿O qué me gustaría que cambie? Porque a lo mejor a nivel personal me parece que está todo estupendo, pero a nivel profesional, ¿me está gustando lo que está pasando?
O si tengo un objetivo económico, por ejemplo, en el que quiero que 2025 sea un año en el que aumente mi ahorro porque tengo este objetivo de, no sé, comprar un terreno para construirme una casa en los próximos 20 años. No sé cómo está por ahí el tema, por aquí está un poco que da miedo. Pero bueno, que desde a veces los objetivos económicos hacen que nos tengamos que replantear la parte profesional. Porque a lo mejor si tengo un trabajo con el que tengo un ahorro muy limitado y no puedo conseguir ese objetivo, a lo mejor llegó el momento de plantearme hacer un cambio. Llegó el momento a lo mejor de plantearme buscar un trabajo en otra empresa, que a veces al menos en España, los cambios más grandes a nivel salarial no se suelen hacer dentro de la misma empresa, se suelen hacer cuando se cambia a otra empresa y se cambia, vamos a decir, como jerárquicamente de nivel y de responsabilidad y a nivel de ingresos, ¿no? Bueno, a lo mejor es el momento de plantearse, este va a ser el primer cambio de cara al año siguiente para conseguir ese objetivo económico. O si hay un objetivo emocional, me estoy dando cuenta de que necesito más tiempo libre y más tiempo para mí, más tiempo para cuidarme, porque a lo mejor es una cuestión de salud, o una cuestión de salud mental, o una cuestión de prevención de salud, porque estoy viendo que si sigo con este ritmo no voy a estar bien. Y a lo mejor hay que cambiar la parte profesional también. Y ahí vamos haciendo esa planificación de cara al año siguiente que toca, es esto, para mí todo es, lo que decías antes, ¿no? Todo es emocional, todo toca todo. Para mí todos son vínculos, nos estamos vinculando con todo constantemente, con todos los objetos que tenemos alrededor, con nuestros trabajos, con las personas que hay en nuestro entorno, hasta con los locales o pequeñas tiendas donde vamos a comprar. Estamos desarrollando vínculos también y estamos de alguna forma como, bueno, pues también conectados con todo esto. ¿Qué queremos que forme parte de nuestra vida? ¿En qué lugares queremos pasar tiempo? ¿Con qué personas queremos pasar tiempo? ¿Qué objetos considero que merece la pena que cuide, atesore, limpie, mantenga, quite el polvo una y otra vez, ¿no? Creo que son como buenas reflexiones. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones y a tomar acción al pasito que cada persona pueda. Siempre siendo muy conscientes de que no siempre todo puede ser ya mañana. Claro, claro, claro. Claro, o sea, es como tomar acción, ¿no? Al final eso es la clave, o sea, empezar a tomar acción con poquito, no te emociones, no quieras cambiar tus finanzas en un mes, ¿no? O sea, seguramente va a tomar tiempo, ¿no? Sí. Y a lo mejor también lo que hablábamos al principio, el frustrarte también en el proceso, ¿no? Aprender que te puedes frustrar. Total, el reflexionar, el aprender, el hambre también de conocimiento, al final es para tomar acción luego de alguna manera, ¿no? O sea, el conocimiento se puede volver compulsivo, me venía ahora como pensando en esto que mencionábamos antes, se puede volver compulsivo cuando lo que hace es evitar que se tome acción. El leo, pero no hago. Leo, o sea, como aprendo mucho, porque no, aún me falta esto. Aún no puedo tomar acción porque aún me falta esto otro. Voy a leer este otro libro, voy a hacer este otro curso, ¿no? Si no tomamos acción, todo esto que sabemos y todo esto que conocemos no puede coger forma. Sí. Podemos ser respetuosos y respetuosos con la forma y con los tiempos y amables en ese proceso. Cada uno sabe de qué picojea. Quien pospone, tiene que posponer menos. Quien no pospone es muy impulsivo, a lo mejor tiene que posponer un poquito más. Sí. Sí, creo que también, ¿sabes algo que he aprendido? Es esta parte de la compasión, ¿no? Contigo mismo, porque también, o sea, esto a veces parece, fíjate que hablaba con Darwin Grajales, le mando un saludo, hace música medicina, ¿no? Fui a un retiro con él y entonces es una experiencia mágica, a mí me gustó mucho, pero él habla mucho de esta parte porque a veces queremos que todo sea accionable, ¿no? Y entonces si no tengo una acción derivado de esto, no está funcionando. Si estoy yendo a terapia y de repente entonces tengo estos bajones emocionales, no está sirviendo porque entonces no estoy sanando y al final es entender que la vida son estos baches que vas viviendo y cuando menos te das cuenta, todo toma sentido. O sea, todos esos libros que leíste, todos esos cursos que tomaste, todas esas decisiones que prolongaste, todos estos gastos que hiciste, al final del día te construyen de alguna manera en algún momento. O sea, puede llegar mañana, puede llegar en un año, puede llegar en 10. Puede ser que en el hecho de muerte te reflexiones sobre todo eso que sucedió, ¿sabes? O sea, al final es como esta magia de la vida, ¿no? O sea, es como dejar que el proceso fluya
pero un poco en conciencia también. O sea, creo que cuando le pones un poquito de conciencia a las cosas es cuando tiene más sentido, ¿no? Cuando empiezas a hilar los puntos, ¿no? Decir, ah, mira, o sea, esto que había hecho me sirvió en este momento de mi vida por alguna razón y está conectado de alguna forma, ¿no? Sí. Y creo que es eso, es ser compasivo simplemente con tu proceso y no machacarnos tantos, porque hoy hablamos mucho de sanar, hablamos mucho de planificar, de recursos, hay miles de cosas, es cierto, pero no todo el mundo va a poder aplicar todo y no lo vas a poder aplicar en todos los momentos. Y está Total, bien. total. Muchas gracias por decir esto, porque creo que para mí ha sido también una de las partes de descubrimiento de estos 3 años emprendiendo, porque para mí todo había que hacer, 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 hacer. Y he notado mucho mi adicción a hacer y a que todo tiene que ser práctico y todo tiene que ser accionable y todo tiene que ser productivo, ¿no? Y de repente cuando me veía en ese vacío, de repente un mes de vacío de ingresos, un mes de vacío de clientas, sostener ese vacío era profundamente incómodo. Claro. Y aprender a estar también en esos momentos de la vida que no son ni los ups ni los downs, ¿no? Ni los puntos más, ni los picos de arriba ni los picos de abajo, no es ninguno de ese lugar de intensidad, sino ese punto intermedio también, ¿no? Bueno, primero como ese sostener ese vacío del no hay nada y estar en ese lugar que es profundamente incómodo. Y luego también creo que como todo un punto intermedio entre los picos altos esos puntos bajos, que son, que yo por lo menos los llamo como esos momentos de mediocridad. De simplemente voy caminando por la calle porque voy al supermercado a comprar comida, que luego voy a volver por la misma calle con las bolsas de la comida, llegaré a mi casa, pondré la comida dentro de la nevera. Es aburrido per se. Preferiría estar en un festival, ¿no? Estar haciendo cualquier otra cosa divertida, estar en otros picos. Y son momentos que es como, bueno, apreciar eso también. O eso que no es productivo para el negocio o no es productivo para el sistema, ¿no? Simplemente es nutritivo y me cuida. ¿Qué importancia tiene esto también? Inmensa. Claro. ¿No? Es lo que sostiene que luego se pueda producir, ¿no? El descanso, el buen alimento, la diversión, ¿no? Sí, sí, como encontrar ese balance también a veces es súper importante, ¿no? Súper, súper importante el balance, que es lo más difícil a veces, porque a veces te gana, te vas hacia un lugar, pero y está bien, o sea, tampoco es como castigarnos por esas cosas, ¿no? Sí, sí, ya está. Es como, lo estoy haciendo como lo estoy haciendo. No hay una forma concreta en la que tenga que estar haciendo las cosas. Claro. Por eso yo también cuando planteo el tema de las planificaciones, y me acuerdo que este año terminamos el curso de finanzas hace una semana, y cuando repasamos los objetivos yo les decía, y flexibilidad, y si tienen que cambiar, cambiarán. Y había una persona que me decía, entonces ¿para qué estamos poniendo los objetivos si los podemos cambiar? ¿No? Y era como, claro, muy buena pregunta. Y es como, lo puedes cambiar porque si necesitas cambiarlo no tendría sentido que te mantengas en un plan que tú ya no quieres, ¿no? Claro. O nos mantenemos rígidas en esa idea porque mi yo de 18 años decidió que yo iba a estudiar esta carrera y que me iba a dedicar a esto. ¿Qué sentido tendría esto para mi yo ahora de 34? ¿No? Qué locura, qué neurosis. Flexibilidad y presencia con el momento. Claro. Mm. Sí, wow, wow, eso es profundo, ¿no? Porque a veces también, híjole, esa parte de, es que es algo que yo siempre he deseado. No, lo has escuchado mucho, este es mi deseo de toda la vida. Mm. Y luego llegas a este momento y dices, híjole, o sea, es que, o sea, lo voy a hacer porque siempre lo he deseado, pero, o sea, hoy ya no me llama tanto, o sea, como que siento que ya no estoy tan seguro de que sea lo que quiero, pero toda la vida ha estado en mi mente, entonces lo tengo que hacer. Sí, eso me parece interesante. Me gusta, si me encontrase alguien con ese planteamiento, me gustaría tirar de ese hilo. De, porque ese deseo, ¿de quién era? Claro. ¿De verdad era un deseo propio? A lo mejor era un deseo propio súper genuino durante, yo qué sé, 15 años de la vida de esa persona. Pero si ya no lo es, ¿qué Sí. sentido tiene? ¿No? Es
como si yo me quedase, no sé, es que lo pienso, ¿eh? Creo que la forma más fácil de verlo a veces es el absurdo, ¿no? Es como si yo tuviese yo qué sé, el sueño de cuando tenía 10 años de ser cantante, ¿no? Que yo veía estos programas de los niños cantantes, ¿no? Y yo veía que yo me parecía como muy interesante y muy como pero no he hecho nada para trabajar en ese sueño, pero yo tengo ese sueño. Pero en realidad, porque me parece muy bonito y me hizo mucha ilusión cuando tenía 10 años, ¿eh? Por esto lo sostengo en el tiempo, pero a mí esto ya me da igual. Pero es una cosa que yo dije a los 10 años que yo iba a hacer el resto de mi vida. Estamos locos. Pasa mucho. Lo he visto mucho. Y que es mucho más fácil, y esto es un poco como la conclusión a la que llegaba hablando con muchas amigas emprendedoras también, porque dentro de la idea de cómo tiene que ser un negocio Mm. y de qué manera tenemos que comunicar y cómo es ser una buena profesional y cómo es transmitir al mundo que somos buenas profesionales, ¿no? Y nos planteamos mucho como esa parte de la flexibilidad de no puedo establecerme una idea, un objetivo. O sea, si yo siguiese obcecada en la idea de negocio que yo tenía hace 3 años, es que yo no tendría para comer, ¿no? O sea, ¿qué haría yo? Claro. Es como necesitamos ser flexibles y estar en contacto con la realidad. Y creo que resulta profundamente incómodo pensar que no hay una verdad. Hay mucha gente que necesita tener verdades absolutas o que no le gusta la idea de que las verdades puedan ser temporales. Sí. Que tengan que ver con un momento vital, que tengan que ver con un contexto, ¿no? Y queremos descansar sobre alguna gran verdad, porque mantenernos en ese punto activo de estar en contacto con la vida y con lo que está pasando lleva mucha energía y a veces puede ser muy cansado, ¿no? A veces necesitamos como, ay no, voy a tomar esta verdad durante un rato como cierta y descanso sobre esto, sobre esta idea y ya más adelante me lo vuelvo a cuestionar, ¿no? Claro. Pero hay gente que no quiere hacer ese cuestionamiento nunca, que están reposando sobre ideas totalmente caducas y que ni siquiera ya les funcionan. Sí. Mm. Sí, es cierto. La verdad es que eso es un temazo ese, Patricia, porque también, pues así nos hemos acostumbrado, ¿no? Vivimos también en un mundo donde creo que los extremos, como decía hace un rato también, están muy presentes, ¿no? Y estas ideas que traemos también de nuestros abuelos, de nuestros padres, o sea, hay muchas creencias que se están cayendo, ¿no? Pero que nos aferramos a reconstruirlas de una manera distinta y entonces les ponemos más capas que las vuelven más complicadas. Pero al mismo tiempo también hay otras personas que las están tratando de romper. Y entonces estamos en un momento muy interesante, a mí me apasiona, o sea, es como, y sí nuestras generaciones que estamos conectando más con las emociones y que todo el tiempo hablamos de emoción y hablamos también de propósito y bla, bla. Creo que también es un momento complicado, ¿no? O sea, a veces es abrumador también. ¿No te pasa? O sea, a veces yo digo, es que meterme en estos rollos me siento más abrumado que hace unos años. O sea, no sé, pero también es parte del proceso, lo entiendo como que es justo cuando tienes ese dolor y ese vacío, es cuando empiezas a crecer y a florecer y a hacer de otras cosas, ¿no? Y a cuestionar estas creencias y a veces otras cosas que dices, ah, mira, esto que decía a los 10 años, sí, ya encontré por qué sí me hace sentido. O sea, ya no es este de, lo pensaba, pero no sé ni por qué, o sea, ni me hace sentido, pero cuando verdaderamente exploras y ves otras alternativas, dices, mira, ya sé de dónde viene. De nuevo, es cómo me conecto con eso que verdaderamente, y a lo mejor no era esto que había planteado a los 10 años, pero es algo parecido y le dabas dando forma porque es tu esencia, ¿no? Esto Pero es abrumador, es muy abrumador, de verdad. es muy abrumador, es muy abrumador. Y cuando nos gusta mucho pensar y darle vueltas a las cosas, muy abrumador. Nos podemos volver muy locos. Nosotros de momento, yo hay momentos que digo, yo lo que necesito es irme a bailar y no pensar un rato. Porque como le siga dando vueltas, no puede ser, ¿no? Y hay que... Al sótano de la profundidad y de la sombra de uno se baja a trabajar, pero luego hay que vivir arriba. No se puede vivir en el sótano, hay que salir arriba a la vida, estar en contacto con otras personas, hablar de cosas superficiales también, reírnos de tonterías y, y descansar un poco, ¿no? Porque, pero mira, esto que has dicho me encanta porque, por ejemplo, de este ejemplo que decía, de esta idea de cuando tenía 10 años de ser cantante y tal, creo que lo neurótico sería haberme agarrado a la forma.
¿no? Hay algo detrás de esa idea que a mí me llamaba la atención y creo que tenía mucho que ver con el uso de mi voz y con la expresión de las cosas que a mí me apasionaban, ¿no? Y ahora es como, claro, ¿qué forma tiene en realidad ese deseo, ¿no? Que tenía esa niña de 10 años? Pues para mí, pues ahora, por ejemplo, estar aquí hablando contigo es una forma de expresión de esto. Lo neurótico habría sido quedarme obsesionada con ir a Lluvia de Estrellas y ahora Patricia es Britney Spears, ¿no? Y eso ya sería como, no es esa forma. La forma tiene que ir también adaptándose con nosotros. Sí hay algún tipo, creo, algún tipo de, alguna forma de verdad impermanente en nosotros, en el fondo. Sí. Pero que puede tomar muchas formas y desde fuera puede parecer que hemos cambiado muchísimo también. No sé. Sí, la verdad es que son temas bien filosóficos Sí. que son interesantes, pero bueno. Patricia, de verdad, qué gusto platicar contigo. Creo que pues bueno, el 2025 va a ser un año interesante. Un último mensaje para 2025 que quieras dejarle a la audiencia ya para cerrar el capítulo. Pues yo diría que que no se nos olvide disfrutar, ¿no? Que no se nos olvide sentir y que venga como venga, pues que abracemos los aprendizajes. Es que no vamos a poder hacer que las cosas sucedan de una forma distinta. Claro. Realmente. Yo creo que también es lidiar con la incertidumbre, ¿no? Aprender a lidiar con esa incertidumbre, o sea, salirnos del mundo de las certezas, porque queremos siempre tener certezas y a veces dejas de disfrutar por meterte a ese mundillo que es tan complejo, ¿no? Y a veces no lo puedes sostener. Entonces sí, como tú dices, ¿no? Planea, pero está preparado para cambiar si eso no se da como lo habías puesto en papel. Sí, y planear sirve también un montón para disfrutar, ¿eh? Porque es Claro, como, es desde ese tengo cierta seguridad y cierta tranquilidad que aquí me puedo divertir, claro, sí, que es aquí que puedo fluir, ¿no? Y sí. improvisar y divertirme sobre todo esto. Ah, buenísimo. Pues muy bien, Patricia. Oye, ¿en dónde te pueden seguir? Compártenos tus redes, tus proyectos, si es que hay alguno que estés por empezar. Pues bueno, en redes, principalmente Instagram, está Instagram, YouTube, TikTok, que es todo lo mismo, que es Patricia Ramos Campo. En la página web están pues, bueno, los servicios que hay ahora mismo y la idea es como próximamente ir poniendo también algunas de las cosas que se vendrán para 2025, que son como los nuevos proyectos que tengo, pues más, que quiero que sea pues, bueno, pues todo más presencial, charlas y espacios para poder hablar y debatir sobre dinero y pareja, ¿no? Todos esos puntos que el dinero nos toca y que nos atraviesa y nos genera más conflicto aún del que hay en sí mismo, ¿no? Y sí, bueno, ahí es donde van a poder pues ver el tipo de contenido que comparto, las cosas que me gustan, las cosas que me apasionan bueno, y enterarse pues de lo próximo que irá llegando los próximos meses, que es lo que estamos cerrando justo estos días. Buenísimo. El gusto por café y el pan rico que compartimos también. Siempre, los croissants, el pan chocolate, el café de especialidad, la comida rica, esto también está. Para Delicioso. quien quiera sugerencias en Barcelona, pues también en Stories se van colando un poquito de este contenido. Esa parte disfrutar. Qué rico. Maravilloso. Pues muy bien, Patricia. Pues no me resta más que despedirte con un gran aplauso. Muchas Amigos, si les gracias, gusta Juan, por este ratito, ¿eh? no, De hombre, verdad. gracias a ti. Y Total. si les gusta este capítulo, ya saben, compártanlo, denle like, sigan a Patricia en sus redes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.